¿Qué chiquillos? Buenos días, espero que estén muy bien. La clase pasada estuvimos viendo lo que eran el tema de los fasores, ¿ya? Vimos cómo nosotros podíamos llegar a una representación fasorial de una sinusoide y que básicamente el fasor era un número complejo que me entregaba información sobre la amplitud y la fase de esta sinusoide, ¿ya? ¿Qué ventaja tenía que nosotros trabajáramos con estos fasores? Bueno, tenía la ventaja de que evitábamos el tener que trabajar con funciones senoidales y que evitábamos también el hecho de tener que trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿ya? O íntegro diferenciales. La idea era no trabajar con esto, sino que poder trabajar con métodos más similares a los que veníamos trabajando ahora, que era el método de nodos o el método de Mayer, ¿ya? Entonces, la idea es que hoy veamos lo que son los capacitores e inductores, ¿ya? Capacitores e inductores, que son elementos adicionales que nosotros vamos a ver en los circuitos eléctricos y que los vamos a ver mucho ahora en lo que son las redes con fuentes sinusoidales, ¿ya? Entonces, la idea es que conozcamos un poco cómo, qué son los capacitores e inductores, cómo funcionan, lo vamos a ver de forma bien superficial, ¿ya? Pero la idea es que quede claro el cómo funcionan, y de ahí vamos a ver qué implicaría que estos capacitores e inductores trabajaran en corriente alterna, ¿ya? Entonces vamos a partir por lo que es un capacitor, ¿ya? Entonces, un capacitor es un elemento pasivo, elemento pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿De qué forma va a almacenar esta energía? ¿Ya? El símbolo del capacitor es, no sé si habrán visto alguna vez por ahí, es un símbolo así, ¿ya? Este es un capacitor. También hay otras partes donde es, la parte de abajo es un poco más ovalada, ¿ya? Hay algunos capacitores que incluyen polaridad. Eso quiere decir que viene descrito inmediatamente el punto positivo y por lo tanto nosotros tenemos que respetar eso. Pero ¿qué es un capacitor? Un capacitor básicamente, voy a tratar aquí de hacer algún dibujo, son dos placas paralelas, aquí debería estar la otra placa, son dos placas paralelas conectadas, que no están conectadas entre sí, ¿ya? Dos placas ahí paralelas, en donde el material de las placas es un dieléctrico o un aislante. Material de las placas es un aislante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se forma en estas placas? Y aquí tenemos una separación entre las placas, que por lo general nosotros le llamamos D. ¿Ya? Y estas placas tienen un área, naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo le aplico una diferencia de potencial a este capacitor, estas placas se empiezan a polarizar. Empieza a quedar una placa completamente cargada con carga positiva y otra placa completamente cargada con carga negativa. Ya vamos a buscar a ver si hay un GIF acá, capacitor, GIF, imágenes. A ver, este se ve interesante. Ya se dan cuenta, entonces nosotros vamos aplicando una corriente, entonces van ingresando electrones y estos electrones van quedando entre medio de las placas. ¿Ya? A ver si hay algún otro GIF por aquí que me pueda expresar. A ese es cuando se descarga. Ya. No, pero con este queda claro el hecho de que lo que tenemos es un, dos placas conectadas en paralelo
y que a medida que nosotros le vamos ingresando corriente, le aplicamos una diferencia de tensión, que implica que debería circular una corriente, esta placa se empieza a cargar, ¿ya? Se empieza a cargar y queda en una parte cargada de forma positiva y en otra parte cargada de forma negativa, ¿ya? Aislante o dieléctrico. Entonces, cuando nosotros le conectamos esta fuente de tensión, nosotros vamos a acumular en el capacitor una cierta carga. Esta carga que nosotros vamos a aplicar en el capacitor se va a denotar por la siguiente forma, ¿ya? Vamos a tener por un lado la carga, vamos a tener por otro lado lo que se llama acá, que es la capacitancia, y vamos a tener por otro lado acá el voltaje. ¿Ya? Entonces, aparece un término que nosotros ya no habíamos revisado hasta ahora, que es la capacitancia. ¿Ya? Entonces, naturalmente, ¿qué es la capacitancia? La capacitancia es la razón entre la cantidad de carga que puede tener un capacitor y la diferencia de tensión que puede tener entre esas cargas. O sea, claro, la diferencia de tensión que puede tener entre sus placas. ¿Ya? Entonces, C, la capacitancia, denota la capacidad, por así decirlo, la capacidad que tiene el elemento, en este caso el capacitor, no voy a anotar capacitor para no ser tan redundante, que tiene el elemento para almacenar energía. O sea, naturalmente, a mayor capacitancia, mayor cantidad de energía, nosotros vamos a poder acumular en este capacitor. ¿Ya? Entonces, tenemos un nuevo elemento, que sería el capacitor, que son básicamente dos placas paralelas conectadas entre sí, quedan así. Entonces siempre hay un espacio entre esas placas, ¿ya? Hay un espacio, ese espacio que se ve acá, nosotros le llamamos D o distancia. Estas placas tienen una cierta área y cuando yo hago circular o aplico una diferencia de tensión, estas placas se empiezan a cargar. Entonces lo que se forma entre una placa y otra es un campo eléctrico. Y ese es el campo eléctrico que está acumulando energía. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Ya? Los capacitores en su forma real se ven así. Les voy a mostrar el capacitor. Ahí, por ejemplo, hay una foto de una serie de capacitores diferentes, con muchas capacitancias diferentes. ¿Ya? ¿Por qué se ven tantos tamaños cuando yo hablo de un capacitor? Porque, naturalmente, como vimos en la configuración, mientras más capacitancia, mayor capacidad de energía tiene para guardar, pero esta capacitancia depende mucho de las dimensiones físicas. ¿Ya? O sea, yo para tener más capacitancia voy a necesitar mayor área o una distancia un poco mayor. Entonces, debido a que dependo de esas características físicas, es que van a haber capacitores de diferentes tamaños y a mayor capacitancia, de mayor tamaño, va a ser el capacitor. ¿Y por qué? Porque esta capacitancia que nosotros tenemos depende de los siguientes factores. Va a depender de la permeabilidad eléctrica del vacío, que es E sub 0, y debería estar multiplicada por la permeabilidad relativa. Va a depender del área, que es la que está ahí arriba, y va a depender también de la distancia. ¿Ya? Y esto se mide, importante, la capacitancia se mide en faradios, ya que es una unidad especial que Michael Faraday, que era un químico y físico inglés, que fue el que estuvo y comenzó todo el trabajo con esto. ¿Ya? Entonces, esta es la permeabilidad eléctrica del vacío. Permeabilidad. ¿Habían escuchado ese término antes? Quizás en electromagnetismo lo habían visto. Permeabilidad eléctrica del vacío. Yo lo recuerdo. Y esta es la permeabilidad relativa del medio. Permeabilidad relativa
el medio. Bueno, la permeabilidad básicamente me habla de cómo se pueden transmitir las ondas electromagnéticas en el medio, ¿ya? O sea, qué tan acorde es el medio para la transmisión de estas ondas electromagnéticas. Área sería área de las placas. Y D sería distancia entre placas. Distancia entre placas. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos capacitores de distintos tamaños como lo habíamos visto aquí, ¿ya? Fíjense que tenemos algunos muy pequeños, como por ejemplo el que está acá, el 7, ahí abajo, y tenemos otros bastante grandes, ¿ya? Fíjense que incluso el que es bastante grande, ahí aparece, tiene solamente 4700 microfarads, ¿ya? O sea, en magnitudes reales, si nosotros trabajamos con elementos reales, las capacitancias están del orden de los nanofaradios hasta microfaradios. Yo creo que ya podríamos tener alguno con milifaradios, que sería ese que está muy grande ahí, que esos 4700 microfaradios en realidad serían 4,7 milifaradios, ¿ya? Y eso ya es bastante en una capacitancia, ¿ya? Pero capacitancias mayores ya de forma, para trabajar en circuitos, no se usan, son más de forma experimental. Yo he leído por ahí que de forma experimental incluso se han llegado a tener capacitores con 5000 de capacitancia, incluso más, ¿ya? Pero para los circuitos comúnmente diseñados se trabaja con capacitores de estos tamaños, ¿ya? Y que sean diferentes uno u otro tiene que ver con la forma en que son construidos. Los que están abajo son de cerámica, los que son como un cilindro son electrolíticos, etc. ¿Ya? Entonces, esos son los capacitores reales. Ahora, tenemos que encontrar alguna relación entre lo que es la corriente del capacitor y el voltaje del capacitor, ¿ya? Entonces, la relación, nosotros la relación corriente, tensión del capacitor nosotros sabemos que por definición la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿cierto? Eso nosotros lo tenemos claro. Entonces, vamos a ponerle nombre acá a las ecuaciones para que sea más sencillo. O sea, el número sería la ecuación 1, sería la ecuación 2, y esta sería la ecuación 3. Entonces, si nosotros reemplazamos la ecuación 1 en 3, o sea, 1 en 3, vamos a llegar a la siguiente expresión. Vamos a llegar a que la corriente de un capacitor, si nosotros derivamos esto respecto a la carga, nos queda que, ponemos acá, la derivada de la carga respecto al tiempo es igual a la capacitancia, porque es una constante, por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Por lo tanto, la corriente de un capacitor se va a relacionar con el voltaje, vamos a tener la capacitancia por medio y vamos a tener la derivada del voltaje respecto al tiempo. ¿Ya? Esa es una de las ecuaciones más importantes que vamos a tener con los capacitores, porque nos va a estar relacionando la corriente con respecto al tiempo, ¿ya? Y es esta relación la que me dice de que el capacitor en realidad es un elemento lineal, ¿ya? Porque la relación entre corriente y tensión sigue siendo de manera lineal. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación que posteriormente nosotros vamos a utilizar para poder describir este capacitor en términos de corriente alterna. Y ahí después, me estoy adelantando un poco, pero para ir armando el rompecabezas de a poco, nos vamos a tener que después acordar de esto. Fíjense que aquí también aparecen derivadas de voltaje o integrales de voltaje. Entonces, eso mismo después nosotros lo vamos a aplicar acá para ver cómo nos queda el capacitor cuando nosotros trabajamos en el dominio fasorial.
Y lo último es, vamos a ver cómo nosotros sumamos y restamos capacitores, ¿ya? Capacitores en serie. Sería la capacitancia equivalente, va a ser igual a 1 partido por C1 más, aquí me equivoqué, sería 1 partido por la capacitancia equivalente, voy a poner mejor. 1 partido por la capacitancia equivalente, 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3, 1 partido por CR. Y los capacitores en paralelo, sería capacitancia equivalente, C1 más C2 más C3 más C sub N. O sea, cuando nosotros tenemos capacitores en serie y queremos encontrar el capacitor equivalente, tenemos que hacer lo mismo que hacíamos cuando teníamos resistencias en paralelo, ¿ya? O sea, 1 partido por la capacitancia equivalente es igual a 1 partido por la primera capacitancia, más 1 partido por la segunda, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos capacitores en paralelo, los sumamos como si fuesen resistores en serie, y los sumamos directamente, ¿ya? De esa forma nosotros, si tenemos más de un capacitor, podríamos encontrar una capacitancia equivalente, ¿ya? Y de eso ahí sí podríamos trabajar solamente con un elemento, ¿ya? Eso es, a modo bien general, ¿qué es lo que es un capacitor? Chiquillos, ¿les queda alguna duda con esto? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, vimos capacitores y ahora deberíamos ver el otro elemento, que son los inductores. Vamos a seguir la misma estructura que seguimos acá. Entonces, el inductor es un elemento pasivo también, que almacena energía en forma de campo magnético. Forma de campo magnético. ¿Cuál es el dibujo de un capacitor? Muchas veces se dibuja de esta forma. También se puede dibujar de esta forma, un poco más grande. Por lo general yo me quedo con esa. Y en términos reales, ¿qué es lo que es un capacitor o qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener un elemento, ¿ya? Un material conductor, o sea, un material aislante o conductor. Déjenme recordar si es aislante o conductor. Por lo general se trabaja con un material aislante. Y alrededor de este material, nosotros le vamos a poner un alambre. Ahí. Alrededor de este material, nosotros le ponemos un alambre. Profe, Dígame. es con eso que podemos hacer un tren con unas pilas y dos imanes, ¿cierto? Exactamente. Lo que se hace cuando se hacen esos trenes con pilas e imanes y todo eso, se hace también un inductor. ¿Ya? De hecho, cuando uno quiere también hacer algún motor casero, utiliza un inductor. ¿Ya? Vale, Entonces, profe. las dimensiones nuevamente son importantes, va a depender de la longitud que tenga, va a depender también de el número de vueltas que nosotros le demos a este alambre, o naturalmente a medida que le demos mayor vueltas vamos a generar mayor inductancia, ¿ya? Y también va a estar el área de la sección transversal, ¿ya? Entonces,
básicamente el inductor lo que hace es que nosotros le vamos a aplicar una corriente, ya vamos a aplicar una corriente que va a estar entrando por ahí, y esta corriente debería circular a través de toda esta bobina, pero debido a la ley de, me parece que la ley de Faraday, no recuerdo cuál es, debido a la ley de Faraday, a medida que empieza a circular se empieza a formar un campo magnético, y ese campo magnético empieza a juntar energía. ¿Ya? O sea, al momento de circular esa corriente se forma un campo magnético, y ese es el que va formando o el que va acumulando la energía. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la relación entre tensión y corriente? Relación. Ah, no, todavía no viene la relación entre tensión y corriente. Entonces, ¿cómo vamos a hablar ahora? Ah, sí, bien digo, relación entre tensión y corriente. Relación entre tensión y corriente. La relación entre tensión y corriente de un capacitor va a ser muy similar a la relación entre tensión y corriente de un inductor. O sea, del inductor es similar a del capacitor. Vamos a tener que la tensión del inductor va a ser igual a L, que denota la inductancia, por la derivada de la corriente. ¿Ya? Y esta inductancia, L, que denota la inductancia o que denota la capacidad que tiene este elemento de almacenar campo magnético, se va a regir por la siguiente ecuación, donde n es el número de vueltas, mu es la permeabilidad magnética, A es el área de la sección transversal y L es la longitud. O sea, nuevamente, en el caso del inductor, vamos a depender de las dimensiones físicas, ¿ya? ¿Y cómo son los inductores en la vida real? Vamos acá, inductor. Se fijan que, a ver, aquí tenemos uno bastante casero. Se fijan que tenemos un material en el centro, que es un material aislante, y que tenemos un alambre que está enrollado alrededor de este material. ¿Ya? Por lo general nosotros en los inductores podemos trabajar de esa forma, podemos hacer lo que sean a lo largo, ¿ya? Pero básicamente eso es. Este sería, por ejemplo, el mismo que yo dibujé, donde ahí tenemos el elemento aislante y tenemos alrededor este alambre de cobre que en este caso estaría esmaltado, ¿ya? Y podemos buscar también el cómo funcionan. Entonces, aquí Profe, tenemos un GIF. Dígame. también se llamaba bobina, ¿cierto? Sí, también se le llama bobina, aunque el nombre más tradicional es inductor, ¿ya? Pero también se le puede llamar bobina. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que está circulando la corriente a través del inductor, ¿cierto? Y ahí es donde esas líneas celestes que se ven alrededor, fíjense que se forma el norte y el sur, se forma un campo magnético porque se forman los polos magnéticos, ¿ya? Entonces, de esa forma, el inductor va almacenando energía en forma de campo magnético, ¿ya? Aquí hay otro GIF, fíjense que eh, se empieza un poco más rápido, pero empieza a circular la corriente y se forman esas líneas de campo magnético, ¿ya? Profe, entonces en ese caso, mientras mayor es el flujo, mayor es el campo magnético, ¿no? Naturalmente, a medida que mayor es el flujo de corriente, mayor corriente, debería ser mayor el campo magnético, ¿ya? Naturalmente que necesitamos también un inductor que pueda tolerar ese campo magnético y vamos a tener un límite también, ¿ya? O sea, no vamos a poder generar campos magnéticos infinitos, pero sí vamos a poder generar campos magnéticos bastante grandes, ¿ya? ¿Qué nos faltaría ver? Ah, ya, inductores.
lo hicimos un poquito más corto que este, porque este es el que nosotros vamos desglosando. El inductor funciona de forma parecida. ¿Ya? Entonces vamos a tener también, vamos a poder también sumar inductores en serie. En serie. Entonces los inductores en serie, la inductancia equivalente va a ser igual a L1 más L2 más L3 más L sub n. Y los inductores en paralelo, inductores en paralelo, uno partido por L equivalente, 1 partido por L1, más 1 partido por L2, más 1 partido por L3. O sea, para sumar inductores, se suman tal cual se suman las resistencias. ¿Ya? Se suman directamente si es que están en serie, y si es que están en paralelo sería 1 partido por la inductancia, más 1 partido por la siguiente inductancia, etc. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? No, profe. Ya, algunas consideraciones importantes que nosotros tenemos que tener en los capacitores e inductores. ¿Ya? Consideraciones, ¿no? Consideraciones. La primera, la tensión de un inductor. Vamos a poner acá tensión. La tensión de un capacitor, perdón, de un capacitor no puede cambiar de forma abrupta. De forma abrupta. Dicho de otra forma, el capacitor se opone a los cambios de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, tomamos una resistencia, nosotros le aplicamos 5 volts, y de la nada cambiamos esa fuente de 5 volts a 10 volts, la resistencia va a pasar a tener un voltaje, y al recibir una fuente mayor, va a cambiar inmediatamente su tensión. ¿Ya? La va a cambiar inmediatamente si la llevamos a un gráfico. El capacitor no. El capacitor se opone a estos cambios bruscos de tensión y hace que la tensión suba paulatinamente, suba de a poco. ¿Ya? O sea, yo no puedo cambiar de forma instantánea el voltaje en un capacitor. ¿Y por qué? Porque además recuerden que si yo cambio de forma instantánea el voltaje en el capacitor, voy a tener un problema con la derivada del voltaje, porque esa derivada se me va a hacer infinita. ¿Ya? Entonces hay un impedimento también en el tema de las fórmulas. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos esto expresarlo en función del voltaje, nos quedaría entonces el voltaje del capacitor sería 1 partido por la capacitancia, la integral de la corriente respecto al tiempo. Eso es si es que nosotros queremos expresar el voltaje del capacitor, y ahí tenemos entonces ambas expresiones, lo que es el voltaje del capacitor y lo que es la corriente del capacitor. Ya podemos expresarlo de ambas formas, pero fíjense que en ambos casos nos va a aparecer ya sea o una derivada o una integral. Y va a ocurrir lo mismo en este caso, que si yo aquí quisiera expresarlo con respecto a la corriente, me va a quedar 1 partido en L, la integral de 0 a t, de el voltaje respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces,
también de la misma expresión se ve de que yo no puedo cambiar de forma abrupta el voltaje o la corriente, en este caso la tensión o el voltaje del capacitor. El capacitor se opone a estos cambios bruscos de voltaje y por lo tanto hace que el capacitor se vaya cargando de más lenta. Eso de que la tensión del capacitor no puede cambiar de forma abrupta. ¿Me habías No, preguntado? me refiero a todo lo que estamos viendo en este momento tiene que ver con las leyes de Maxwell o Faraday, ¿verdad? O sea, con las leyes de Maxwell, ¿ya? Las mal llamadas leyes de Maxwell, en realidad lo que Maxwell hizo fue acumular un montón de leyes de Biot-Savart, de Faraday, entre otros, y las trabajó como en un marco, ¿ya? Pero no fue él el que desarrolló propiamente tal las leyes. Sí, pero se basa en las leyes de Maxwell, ¿ya? Todas estas cosas también están bien basadas en lo que son las leyes de Maxwell. Vale, Entonces, profe. Muchas la gracias. tensión del capacitor no puede cambiar de forma abrupta, ¿ya? Y va a ocurrir lo mismo, pero con la corriente del inductor. La corriente de un inductor no puede cambiar de forma abrupta. El capacitor, el inductor, se opone a los cambios de corrientes. ¿Ya? Entonces, la tensión de un capacitor no puede cambiar de forma abrupta y la corriente de un inductor tampoco puede cambiar de forma abrupta. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica, por ejemplo, que yo tenga que trabajar con un inductor o con un capacitor en un circuito? ¿Ya? Y aquí es donde vamos a ver por fin cuál es la ventaja que tiene el trabajar con fasores. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un circuito súper simple, resistencia e inductancia. ¿Ya? Que le vamos a llamar B, R y C. ¿Ya? Y si yo aplico una ley de Kirchhoff de tensión, voy a tener que menos V más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor es igual a cero. ¿Sí? Básicamente entonces el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor es igual al voltaje de la fuente. Si lo que está circulando por este circuito es una corriente I, esta corriente I sub 0 le vamos a llamar, entonces yo podría expresar los voltajes de la resistencia y del capacitor en función de esa corriente. Entonces yo podría decir que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la resistencia multiplicado por esta corriente. Pero ¿qué va a pasar en el caso del capacitor? Nosotros ya vimos de que el voltaje de un capacitor va a depender de un integral. Entonces, si yo quiero expresar este voltaje que está acá, del capacitor sería 1 partido en C integral de 0 a t de esta corriente respecto al tiempo más es igual a B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí inmediatamente tenemos una ecuación, eh, una ecuación diferencial, en realidad una ecuación íntegro diferencial, porque nos aparece un integral de por medio que nosotros podríamos naturalmente derivar todo respecto al tiempo para quitarnos la integral. Pero vamos a seguir trabajando con integrales, ¿ya? O derivadas. Ocurre lo mismo si es que yo tengo este otro ejemplo, donde tengo una resistencia en paralelo, junto con una capacitancia. Esto es B, esto es R, esto es C, y si nosotros aplicamos una ley de Kirchhoff de corriente acá,
vamos a tener esta corriente I sub 0, va a estar esta corriente I sub 1, y vamos a tener esta corriente I sub 2. Entonces, naturalmente, I sub 0 va a ser igual a I sub 1 más I sub 2. I sub 0, entonces, que es la corriente que circula, va a ser igual I sub 1, podría ser igual a ese mismo voltaje que está ahí, porque están en paralelo, dividido por la resistencia, pero la corriente del capacitor, ya vimos que en realidad es C multiplicado por la derivada de esa tensión respecto al tiempo. O sea, ahí vamos a tener inmediatamente una ecuación diferencial. Y fíjense que estamos viendo los casos más sencillos, y si nosotros los trabajamos con corriente continua, estas ecuaciones diferenciales se van a volver bastante sencillas, ¿ya? El tema cambia cuando yo tengo, por ejemplo, redes mucho más grandes, y cuando trabajo con corriente alterna, porque ahí voy a tener que trabajar con sinusoides, y ahí las soluciones de las ecuaciones diferenciales ya no son tan sencillas, ya no son tan directas, va a depender de la frecuencia, y vamos a tener una serie de complicaciones al momento de resolverla. Y va a ocurrir lo mismo si es que nosotros trabajamos con un inductor, ¿ya? ¿Por qué? Porque las ecuaciones son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que ahora nosotros vamos a ver lo que son, vamos a trabajar en otro concepto. Vamos a volver acá a los fasores, y una vez que ya vimos capacitancia e inductancia, vamos a volver a lo que son los fasores, y vamos a hablar del concepto de impedancia. Impedancia. Vamos a poner acá la fecha también, 23. Entonces, cuando yo les hablo de impedancia, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando hablamos de impedancia? Cuando nosotros comenzamos a trabajar lo que eran los circuitos eléctricos, vimos la resistencia, ¿ya? Entonces, la resistencia era un elemento que se oponía al paso de la corriente, ¿ya? Pero la resistencia es un caso particular de algo superior o de algo más grande que se llama impedancia, ¿ya? Entonces, la impedancia es cómo nosotros trabajamos con la ley de Ohm, pero en corriente alterna, ¿ya? Entonces, la impedancia va a ser un número complejo que me va a dar la relación entre el voltaje y la corriente, ¿ya? Y para trabajar con la impedancia, entonces, nosotros básicamente lo que vamos a tener es Z, y la impedancia por lo general va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿ya? Esta parte real viene por lo general denotada por los resistores, ¿ya? O sea, son los resistores los que yo los voy a trabajar en la parte real. Y esto por lo general va a venir dado por capacitores e inductores. ¿De qué forma? Cuando yo trabajo elementos pasivos en el dominio fasorial. El dominio fasorial. Entonces, cuando yo voy a trabajar con un elemento, por ejemplo, con una resistencia, si yo tengo el siguiente circuito, le voy a poner que es un circuito de alterna. Si yo tengo el siguiente circuito que está acá, y una resistencia, ¿ya? Si yo quiero encontrar cuál es el voltaje que tiene esta resistencia,
yo podría decir, entonces, por acá va a estar circulando una corriente, ¿cierto? Una corriente I. Entonces, el voltaje de la resistencia va a ser igual a esta corriente multiplicado por la resistencia. ¿Ya? Esto va a ser igual a decir que la resistencia va a estar multiplicada por la corriente o una sinusoide, coseno de omega t más phi. ¿Ya? Me parece que se quedó congelada la imagen. Yo quedo en la implicancia. Ahí, Sí, ahí no veo más que eso. sí, a veces es el problema de usar. Ya, ahí sí se ve la implicancia. Entonces, esto Ahora sí. implica que vamos a estar multiplicando por la resistencia por la corriente, que la corriente también va a ser sinusoidal. ¿Ya? Si el voltaje es sinusoidal, naturalmente la corriente también se va a comportar de la misma manera. ¿Ya? Entonces, la forma fasorial de esta tensión, o sea, de la tensión que nosotros vamos a tener acá en el resistor, va a ser igual a la resistencia y sub m por el ángulo. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando nosotros trabajemos con una resistencia, vamos a estar trabajando con la ley de Ohm. O sea, en la resistencia no hay ningún cambio respecto a el cómo se venía trabajando. ¿Ya? Seguimos trabajando con la ley de Ohm y es la resistencia la que aparece en medio. ¿Ya? Y esto es importante que nosotros lo llevemos a un diagrama fasorial. Entonces recuerden que el diagrama fasorial es donde nosotros trabajábamos con los distintos fasores. Entonces, fíjense que si el voltaje que está entrando a esta resistencia, el voltaje es igual a Bm coseno de omega t más phi. ¿Ya? Para yo poder encontrar esa corriente que tengo ahí, la corriente, esto implica que la corriente del resistor va a ser igual a I sub m, ¿okay? La corriente de este resistor va a ser igual a I sub m coseno de omega t más phi. ¿Correcto? Porque lo único que hay entre medio es una resistencia, que lo que va a estar haciendo es que la resistencia sea o sea, que la corriente sea menor, ¿ya? Pero seguimos trabajando con la misma función. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Supongamos que tenemos acá la tensión, yo la voy a dibujar en verde, supongamos que tenemos acá la tensión. Ya, la voy a dibujar aquí. Esta sería la tensión que yo le estoy imponiendo la resistencia, o que tiene la resistencia, ¿cierto? Que tendría un ángulo phi, que sería B sub m, un ángulo phi no teto. ¿Correcto? ¿Cómo quedaría el fasor de la corriente de esa resistencia? ¿Cómo quedaría dibujado el fasor de la corriente de esta misma resistencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense en lo siguiente.
nosotros partimos con esta tensión que dijimos que era una tensión sinoidal que tiene un voltaje máximo coseno de omega t. ¿Ya? Esto es la tensión y el fasor de esta tensión. Entonces nos queda B sub m, ángulo phi, ¿cierto? Y en base a esta ley que tengo acá, ¿cómo me va a quedar la corriente de ese fasor? La corriente, entonces, la corriente que va a estar circulando por el elemento va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Esto según la ley de Ohm. Ya vimos cuánto es el voltaje, Vm coseno de omega t más phi. Y esto debería quedar dividido por la resistencia. Entonces lo que nos va a quedar en realidad es que la corriente es igual al voltaje máximo dividido por la resistencia, coseno de omega t más phi. Y si yo llevo eso al dominio fasorial, me queda en realidad que la corriente va a ser igual a B sub m partido en R con el ángulo phi. Por lo tanto, el fasor de la corriente, ¿cómo me quedaría dibujado en el diagrama fasorial? En base a este análisis que hicimos y a esta ecuación que encontramos acá. No iría en el eje X. No, porque fíjate que estamos diciendo que tiene un ángulo phi. Si ese ángulo fuese 0, ahí estaría en el eje X. Pero fíjate que tiene exactamente el mismo ángulo que el voltaje. ¿Ya? Ambos tienen ángulo phi. ¿Qué es lo único que cambió? La magnitud. La magnitud de la corriente, debido a la presencia de esta resistencia, se hace menor. Porque la magnitud originalmente era V sub m, y debido al factor de la resistencia, ahora es V sub m partido en R. Pero el ángulo, fíjense que el ángulo es exactamente el mismo. Por lo tanto, el fasor en realidad nos va a quedar así. Nos va a quedar en la misma línea, pero va a ser un poco más corto. Porque sería la corriente, que es igual a V sub m partido en R. Y naturalmente, el ángulo es el mismo. ¿Ya? O sea, y esto quizás por ahora no va a tomar tanto sentido, después va a tomar más sentido cuando veamos los capacitores e inductores, pero en la resistencia, Profe, díganme, ¿y qué unidades tiene el gráfico? no recuerden que este es un gráfico en donde es un gráfico en el diagrama fasorial, Ah, vale, vale. ¿ya? Entonces es el mismo que habíamos visto acá, ¿ya? O sea, solamente estamos representando números complejos. Sería en realidad, más que unidades, sería como que yo represente acá la parte real y acá represente la parte imaginaria. Porque estamos hablando de números complejos. Entonces no tendríamos unidades, sino que estaríamos representando cantidades complejas. ¿Ya? Sí, En la profe. resistencia, y esto es importante, no hay desfase entre tensión y corriente. O sea, se fijan que si yo trabajo con solamente resistencia, va en corriente alterna, y lo trabajo con fasores, va a ser lo mismo que yo venía trabajando anteriormente, en el sentido de que la corriente, eh, debido al efecto de la resistencia, se hace más pequeña que el voltaje, ya en términos de magnitud, ahí lo estamos viendo, pero no hay ningún desfase. O sea, si yo le aplico un voltaje con un cierto ángulo a una resistencia, ese ángulo se va a mantener. O sea, no voy a tener ningún desfase entre la corriente y el voltaje. Ya van a estar, como habíamos visto, ¿se acuerdan que vimos que
los fasores rotaban. Fasores. Me parece que la imagen que vimos era... Ya, esta imagen puede ser... bueno, se fijan que ahí tenemos tres fasores diferentes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos que los fasores estaban rotando y que era como que nosotros le sacáramos una foto cuando estábamos mostrando el fasor? ¿Ya? Fíjense que ahí tenemos tres fasores que tienen diferente amplitud y que tienen diferente fase, y que por lo tanto se están rotando a la misma frecuencia, pero tienen un desfase entre ellos. ¿Ya? Es como que... Y lo que nosotros hacemos con el diagrama fasorial y para poder trabajarlo es como que yo en este momento le saque una foto y tenga solo eso. ¿Ya? Solamente. Entonces se fijan que el desfase se corresponde con el desfase respecto al tiempo. Esto es lo mismo, o sea, estamos dibujando acá. Guardar, vamos a guardar la fotito. Acá nosotros solamente estamos dibujando el fasor del voltaje y estamos dibujando el fasor de la corriente. Y vimos, en base al análisis que hicimos ahora, que no se desfasan entre sí. O sea, siguen ambos en la misma fase. Ya, es como que si yo los dibujara en un gráfico así, supongamos que la tensión parte así, la corriente va a hacer lo mismo, pero con una amplitud pequeña, o sea, va a partir desde acá, debería estar en azul, ahí, una amplitud pequeña, ahí, ahí. O sea, se dan cuenta que ahí, ahí. Se dan cuenta que son, en cuanto a fase y a frecuencia, son la misma función, simplemente una es más pequeña que otra. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya, esto No hay fue duda. con respecto a la resistencia. Vamos a tener que mover todo esto para poder anotar, se me puede anotar ahí resistencia. Ahí. Ya, entonces resistencia. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el capacitor o la capacitancia? Capacitor. ¿Qué va a pasar con el capacitor? Vamos a tener nuevamente, vamos a usar el mismo circuito como ejemplo. Tenemos una tensión, que es una tensión externa. Y el capacitor. ¿Ya? Y tenemos una corriente circulando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a hacer? Vamos a trabajar de la misma forma que habíamos trabajado anteriormente. ¿Ya? Supongamos entonces que yo quiero ahora expresar cuánto es el voltaje del capacitor. ¿Cómo sería el voltaje del capacitor en este caso? ¿Cómo me quedaría el voltaje en el capacitor? ¿Cuál es la 1 sobre expresión? la capacitancia 1 sobre la capacitancia, por la integral de 0 a integral. t, de la corriente que tenemos acá, ¿cierto? Que ahora tiene que ir respecto al tiempo. Nos quedaría de esa forma, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, y la misma corriente, que sería, vamos a anotar acá ambas expresiones, la misma corriente del capacitor, nos queda la capacitancia por la derivada de este voltaje respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiésemos hacer ahora? ¿Ya? Supongamos que vamos a expresar que el voltaje que tenemos acá
Voy a hacerlo para el capacitor y después lo podemos trabajar de una forma más rápida para el inductor. Supongamos que el voltaje que circula por el capacitor es omega t más phi. Aquí. Omega t más phi. Y la corriente que está circulando va a ser igual a I sub m coseno de omega t más phi. Entonces, si yo quiero ahora expresar la corriente del capacitor, voy a tener que va a ser C por la derivada del voltaje, o sea, la derivada de todo esto. Entonces, la derivada de todo esto me quedaría omega b sub m, aquí debería llevar un signo menos, seno de omega t más phi. ¿Correcto? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Lo que está acá, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo ahí? El voltaje de la resistencia, pero en vez de usar el coseno, el seno cambia el momento de partida, creo, ¿no? A la hora de graficarlo. Ya, lo que yo tengo ahí, más concretamente, es todavía tengo una expresión sinoidal que yo podría expresarla como un fasor. Lo que voy a hacer es pasar de ese seno a un coseno. Y voy a tener que la corriente en el capacitor va a ser igual. Todavía tenemos menos C, omega, B sub m, pero ahora va a ser coseno de omega t más phi, y aquí debería ir 90 o menos 90. Si nosotros queremos pasar de seno a coseno, deberíamos tener más 90. ¿Ya? Eso tiene que ver con los cuadrantes, ¿cierto? Que el primer cuadrante el seno es positivo, el segundo el coseno es positivo, en el tercero la tangente es positiva. No. No, tiene que ver con el hecho de que entre las funciones seno y coseno hay un desfase de 90 grados. Entonces, si yo quiero pasar de una función a otra, tengo que desfasar o en 90 o en menos 90, dependiendo a cuál esté pasando. Si quiero pasar de seno a coseno, tengo que desfasar en más 90 grados o en pi medio. Y si estoy pasando de coseno a seno, tengo que desfasarlo en menos 90 grados. Ya tiene que ver, por así decirlo, con el punto de partida. Si tú evalúas el seno coseno en cero, el seno parte en cero y el coseno parte en 1. ¿Ya? Ah, ya, vale, profe. Sí, sí. Yo lo estaba pensando con los cuadrantes, viéndolo como en 360 grados, ¿cierto? Uh -huh. Creo que el primero eran todas las trigonométricas positivas. El segundo era el seno positivo, el tercero era la tangente positiva y en el cuarto era el coseno positivo. Ah, ya, no, pero Entonces, eso tiene que ver con otro. Si es que lo queremos trabajar de otra forma, tendríamos que usar eso. Aquí solamente tiene que ver ah, con el desfase y con el punto de partida. Es lo mismo que veníamos trabajando acá, el tema del desfase. Y cuando parten entre comillas, cuando parten las funciones. ¿Ya? ya, vale, profe. Ya, entonces, ¿dónde íbamos? Ah, ya, íbamos acá. Entonces, observen que si nosotros queremos pasar a alguna forma fasorial esto, ¿cómo nos va a quedar? Si nosotros quisiéramos pasarlo a alguna forma fasorial. ¿Qué es lo que nos quedaría? Si nosotros quisiéramos pasarlo a alguna forma fasorial, nos quedaría la corriente, ¿cierto? Es igual. Las constantes nos quedan igual, entonces nos queda menos C omega, y este es el que nosotros vamos a pasar a ser un fasor. Y nos va a quedar B sub m, E a la J, y vamos a tener por una parte omega t más phi más 90 grados, ¿cierto? Creo que de nuevo se congeló la imagen.
eso no me gusta mucho el AirPlay. Ya, ahí sí. Entonces, si nosotros queremos pasar a la forma fasorial, esto que está acá, vamos a tener esto, ¿cierto? O sea, vamos a tener la exponencial de j por omega t más phi más 90 grados. ¿Cierto? Esto sería la corriente I sub c de t. Y si ahora yo quiero obtener la forma fasorial, recuerden que en la forma fasorial nosotros nos quitamos de encima, por así decirlo, nos quitamos de encima la dependencia del tiempo y nos va a quedar menos c por omega e a la j phi por e en 90 grados. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, aquí me faltó menos. Aquí tiene que ir la corriente, o sea, el voltaje. B sub E. Ya, entonces, considerando eso, vamos a agregar otra hoja. Y con esto ya terminamos y rematamos todo el día lunes. Finalmente, voy a llevar esto para allá. Esto es lo que nosotros estamos obteniendo hasta ahora. El fasor finalmente, entonces, ¿cómo me debiese quedar? Hasta ahora tenemos menos C omega por B sub M, E a la J phi por E a la J 90 grados. Podríamos juntar los dedos, ¿no? En uno solo. No, lo que tenemos que hacer es fijarnos de que E a la J 90 grados es igual a J. Si yo desarrollo esa expresión, E elevado a J 90 grados es igual a J, o a la unidad imaginaria. ¿Ya? Por lo tanto, tomando en consideración esto, el fasor finalmente aquí faltó un pasito, porque en este momento este signo menos debió haberse ido. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que menos seno de omega, por ejemplo, es igual a coseno de omega más 90. ¿Ya? Eso fue lo que se aplicó acá para que se eliminara el signo menos. O sea que el signo menos se nos va. Acá también se nos va. Y finalmente lo que nosotros obtenemos es que la corriente en este inductor nos va a quedar J omega C y nos queda el fasor del voltaje, que es este fasor, sería esto que está acá. Entonces, en el dominio fasorial, nosotros ya vimos de que la corriente, en el dominio del tiempo, la corriente del capacitor es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje. Pero en el dominio fasorial, esa derivada, y tal como habíamos visto acá, ¿se acuerdan que vimos que la derivada de un voltaje era lo mismo que multiplicar ese voltaje por J omega? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Y acá, sin saber eso, empezamos a desarrollar, y nos dimos cuenta que en realidad sí se cumple. Observen que esta es la expresión que nosotros tenemos en el dominio del tiempo, porque tenemos una expresión de la corriente en el tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Y fíjense que acá la corriente en el dominio fasorial es la capacitancia, voy a cambiar el orden para que se vea un poco más claro, la capacitancia multiplicado por J omega
por el voltaje. O sea, tomamos el camino largo para demostrar de que en realidad lo único que debíamos haber hecho, y es lo que obviamente vamos a hacer con el resto de las expresiones para no pasar por este mismo proceso, es reemplazar esa derivada, o en el caso que aparezca una integral, por lo mismo que habíamos visto acá, que es pasar desde el dominio temporal al dominio fasorial. Ya, este último paso, ¿quedó claro? El día lunes, naturalmente, lo vamos a extender un poco y ahí vamos a dejar todas las expresiones claras junto con el desfase, porque en el caso del capacitor sí hay un desfase entre corriente y voltaje. Pero hasta aquí, ¿quedó alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, un poquito pasado en el tiempo, bueno, pero se compensa con que hay otras clases que son un poco más cortas. Quedamos hasta acá por el día de hoy. El día lunes vamos a seguir extendiendo todo esto de los capacitores e inductores. Yo creo que lo vamos a dejar cerrado ese día, para ya idealmente el día miércoles comenzar a trabajar con circuitos en corriente alterna, y ahí ya vamos a volver a trabajar con lo que es el método de nodos y el método de mallas. Ya, chiquillos, entonces si no hay más dudas, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo el día lunes. Chao, chao. Vale, profe, igual nos vemos, chao, chao.